Hola mis queridos chamacones del grupo de inversiones, ¿cómo están? Bueno, pues un videito más. Esto es para platicarles un poco de cómo usar apropiadamente los multiplicadores. Por ahí hemos estado en el grupo de Telegram platicando de cuál es la mejor manera de usar los multiplicadores, porque mucho de lo que pasa de mucha gente cuando no es rentable es porque están sobreapalancados. Entonces las palancas te cierran muy rápido la operación. Una operación que podía haber sido ganadora se convierte en perdedora porque está sobreapalancado, ¿no? En ese sentido, ahorita les vamos a platicar un poquito de lo del peso. Ahorita que estoy grabando esto el viernes 2 de julio, cerró en 19.74, ¿no? Una buena entrada. Si tomamos en cuenta a cómo ha estado el peso, digo, podría caerse un poquito más, pero de alguna manera ya empieza a dar entrada para que puedas invertirle, ¿no? Pero la pregunta es qué hacer, qué palanca usar. Bueno, en este caso tenemos en el peso la palanca máxima es X100. ¿Qué es lo que pasa con algunas operaciones o con la mayoría de las operaciones? Vamos a suponer que tú estás tradeando y la operación se te viene en contra. Cuando se te viene en contra, lo primero que haces es bajar la palanca para que te dé un espacio más grande para poder aguantar la operación, ¿no? Y te da otro espacio. El problema es cuándo mover la palanca y cuánto moverla. Y aquí es donde viene el truco y donde viene la experiencia y donde tienes que saber tú cómo hacerlo. Depende mucho qué estés tradeando y la palanca que tienes. Por ponerte un ejemplo, ahorita que estamos hablando del peso, si tú traes una palanca a 100 y la operación se te viene en contra y cuando llevas el 80% de pérdida la bajas a X10, pues la operación se te va a mantener viva, o X5. El problema no es ese, el problema es la entrada que se te mueve. Se te va a subir hasta los 21 pesos, ¿me entiendes? Y para que logres regresar hasta 21 pesos está casi imposible. Va a ser muy difícil, quizás hasta 21.50. Entonces ese es el gran problema de estar moviendo las palancas, sobre todo muy agresivas, que te mueve la entrada. Esa es la parte negativa. Si tú, por ejemplo, vienes con X100, lo más razonable es que bajes a X80 o a X50, pero cuando llevas una pérdida, digamos, del 40, del 50%, no te esperes a que ya esté la operación casi muerta, porque te va a entrar el pánico, lo vas a bajar demasiado y después para regresar va a ser imposible. Ahora bien, otra de las cosas, si bajas la palanca y quieres aumentar capital, no es primero pongo capital y después bajo la palanca, ahí estás regalando dinero de comisiones. Lo que tienes que hacer es bajar la palanca y después inyectas capital para que te estabilice, ¿ok? Esa es en la parte negativa. Yo se los he dicho muchas veces, no es sano, y lo repito, no es sano estar mueve y mueve las palancas, porque te mueve tu entrada y entonces cada vez quedas más lejos de poder recuperar. Perfecto, entonces que se aprenda la lección, no mover las palancas muy bruscamente. Por ejemplo, ahorita que hablamos del peso de nuevamente, que el máximo son 100x, no la bajes de 100x a 10x, porque eso es una locura, te va a mover mucho la entrada. Bájala a 80 o máximo a 50, no lo hagas más agresivo. Lo puedes hacer, pero entonces vas a tenerle que meter mucha más lana para que más o menos te compense, ¿ok? Entonces, primera regla, no moverlas muy agresivamente. Y eso se aplica para todo lo demás. Por ejemplo, si estás en otra divisa y le pusiste X700, no la bajes a X50 porque también es otra locura, es lo mismo que estoy diciéndote. Entonces, no mover las palancas agresivamente. Primera. Segunda cosa, tienes tú también que darte cuenta que tiene sus ventajas el poder mover las palancas con la operación en vivo, pero también hay ventajas a tu favor. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, volvemos al caso del peso. Vamos a ver la parte positiva de mover las palancas. Si tú, por ejemplo, estás en el peso y entraste, digamos, en 19.78, ¿ok? Te voy a decir mi caso. Yo entro en 19.78. Entras, vamos a suponer, con $100.
y la operación se empieza a regresar y el peso se empieza a ganar terreno al frente a dólares y se empieza a degradar 19.68, se baja 10 centavos. Si tú traías una palanca X100, muy probablemente ya te va a empezar a indicar que tu operación empieza a correr riesgo. A los 20 centavos, 25 centavos se te va a cerrar. Ahí, ¿dónde está el truco? ¿Qué puedes hacer? Bueno, ahí lo que puedes hacer es poner otros $100 cuando la operación está a un 50, 60 o 70% de pérdida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te va a mover la entrada, pero a tu favor. Si tú entraste en .78, lo más seguro es que te lo prorratee de lo que está a lo que entraste y te lo va a poner en medio. Digamos que te va a dejar en .70, 19.70. Entonces, de la mala entrada que tuviste, digamos 19.78, te la va a reducir y te la va a poner en 19.70, aunque la cotización ese día esté en 19.65. Va a ser una media de lo que entraste a lo que está y a lo que estás comprando y te la va a bajar. Entonces, esa es la parte positiva de cuando tú le inviertes, cuando está bajando y aguantas la palanca. No necesariamente la tienes que mover. Otra de las cosas que puedes hacer es, si no tienes mucho capital o eso, puedes bajarla a un 80% y meterle otra cantidad y eso te va a liberar de la presión. O sea, la operación no se te va a cerrar. Como lo hemos platicado en muchos videos, bueno, no en muchos videos, en muchas pláticas de Telegram, yo no soy partidario de entrar a la bajada, a la venta en peso, porque el peso regularmente baja muy despacio, o sea, baja como por escalones, pero cuando sube pica el elevador y se va para arriba como cohete. Por cualquier cosa lo hemos estado viendo en todo el tiempo y en las últimas semanas, pues tantito cae nerviosismo, el dólar se sube, ¿no? A pesar de que ahorita el Banco de México, precisamente para bajarlo de donde andaba de 20, 50, casi 21, le metió un cañonazo a la tasa de interés de 0.25 y lo logró regresar, ¿no? Bajarlo de los 20. Pero esas tasas de interés no se mueven todas las semanas, esas tienen su tiempo de cada cuando el Banco de México decide mover la tasa. Mientras se mantengan los márgenes que está ahorita, muy probablemente el peso no se va a mover mucho. Ni para arriba ni para abajo, se va a mover en esa banda que hemos estado viendo entre los 19.50 y probablemente entre los 20.50 por ahí, en ese margen. Entonces ahí está el margen donde podemos hacer dinero, siempre y cuando tengamos una buena entrada. Entonces, para terminar el tema de los multiplicadores, tienes que entender que los multiplicadores son una herramienta padre. Por si no tienes mucha lana, te ayuda a multiplicar tu dinero, pero también corres mayor riesgo. Ya lo he explicado aquí muchas veces. Entonces, acuérdense lo que les digo, no moverlo mucho es lo primero que tienen que hacer y no moverlo muy agresivamente. Ni lo muevan muchas veces ni agresivamente, porque te causan te friega más que ayudarte, ¿ok? Y por último, es bueno recordar que las acciones se cierran en un margen de 80% de pérdida. Si tú tienes acciones de lo que sea que hayas comprado, al 80% se van a cerrar. Y lo que he estado viendo en últimos días es que parece ser que, por ejemplo, Nasdaq, Dow Jones y todo se está cerrando al 95, 97%. No aguanta el 100% de lo que traes de capital. Así es que no dejen que las acciones o que las operaciones lleguen al límite. Si ustedes están viendo que ya va por ahí del 80% de pérdida, en el caso de las otras cosas que te estoy diciendo, petróleo, índices y divisas, ahí ya tienes que tomar una acción. ¿Cuál sería la acción? Si quieres salvar la operación, meter más lana para salvarla, bajar la palanca, aunque ya 80% ya es demasiado tarde para que bajes la palanca, pero bueno, son las opciones que tú puedes tomar. Y en el caso de las acciones, igual lo que te estoy diciendo, al 80% se cierran. Entonces, si tú ya ves que las acciones van por ahí del 40% de pérdida, 50%, es hora de que tomes acción. Ya sea que cierres y te comas la pérdida o que le pongas otro capital para seguir con esa operación viva. Ahí ya tú tendrás que valorar qué es lo que te conviene más. Bueno, señores, pues espero que más o menos les haya quedado claro. Todo esto es lo que se platica en el chat de Telegram. A veces es muy difícil, yo lo sé, porque abres y te encuentras con 800 mensajes y dices, puta, para leerlos todos está cañón. Pero más o menos espero pues haberles iluminado un poquito aquí el camino.
Y váyanse al chat de Telegram y platicamos ideas y cómo vemos las cosas. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí los dejo. Chao.